Vinaigrette es una ensalada en la cocina rusa con remolacha y muy colorida. Incluye verduras cocidas cortadas en cubos, remolacha, patatas, zanahorias, cebollas picadas y se agrega también chucrut y pepinillos agridulces. También se añaden guisantes verdes y frijoles. Para los ingredientes vamos a necesitar 2 remolachas, 3 a 4 patatas, 2 zanahorias, 5 o 6 pepinillos en salmuera o agridulces, 100 gramos de frijoles cocidos, 100 gramos de guisantes cocidos o 100 gramos de garbanzos cocidos. Yo voy a utilizar garbanzos en lugar de guisantes, 150 gramos de chucrut, una cebolla morada, aceite vegetal y sal. La remolacha debe cocinarse por separado para evitar que tiña todos los demás ingredientes de rojo desde el principio, o podéis comprarla ya cocida. También es mejor pelar las patatas después de cocinarlas para que se conserven mejor el sabor. Una vez que las remolachas, las patatas y las zanahorias se hayan cocinado en el agua, se pueden cortar en cubitos del mismo tamaño. Picamos la cebolla muy finita. Después de cortar todas las verduras cocidas, cortamos los pepinillos en cubitos muy pequeños. A continuación agregamos los frijoles cocidos, los guisantes cocidos o garbanzos y también agregamos col fermentada. Agregamos sal y aceite al gusto, pero no se olvide que los pepinillos y el chucrut ya llevan sal. Mezclamos todos los ingredientes y guardamos nuestra ensalada en el frigorífico para que se mezclen y se unen todos los ingredientes. Sirven esta ensalada fría. Pasando una hora en el frigorífico, la ensalada ha cambiado de color, está más rojiza ahora. La servimos en un plato y ya podemos disfrutar de nuestra rica ensalada vinaigrette. Os recomiendo suscribirse al canal para no perder otras recetas riquísimas. Muchas gracias y cocinaremos juntos.